En los anteriores videos hablamos de que el fondo de pensiones, ya sea público o privado, se queda con el 22% o hasta el 30% de lo que nosotros cotizamos. Entonces, los internautas y suscriptores nos hicieron la pregunta más frecuente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fondo privado y un fondo público si los dos nos cobran exactamente lo mismo? En este video les aclaramos una gran diferencia que hay en esos dos puntos. Recuerda, suscríbete para estar actualizado y también para poder responder diferentes preguntas que ustedes hacen en nuestro canal frente a los temas que nosotros publicamos. Continuamos con la presentación. La pregunta que vamos a resolver es la siguiente. Si los fondos de pensiones privados y públicos cobran el mismo porcentaje del 3.5%, que equivale al 22% de lo que yo cotizo, ¿cuál es la diferencia y cómo afecta eso mi pensión? A continuación la vamos a responder con un ejemplo. Dentro del ejemplo tenemos que en los fondos privados o régimen de ahorro individual con solidaridad, el trabajador después de 30 años cotizó 340 millones de pesos. De esos 340 millones, el 22% cobra el fondo privado, que equivale a 74.800.000 pesos, quedándole en su ahorro, en su cuenta personal, 265.200.000 pesos, más los intereses que dicen que dan los fondos. Entonces, para lograr este monto, este señor cotizó sobre 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes durante más de 30 años o 30 años. ¿Con cuánto se va a pensionar? Aproximadamente, teniendo en cuenta ese monto de la pensión, ese monto que tiene en ahorro individual de 265 millones o 270 millones, la pensión no le alcanza a ser más de un salario más 100.000 pesitos o el 10% que querían a la fecha, poniendo el ejemplo, sería 1.100.000. Ahora veamos la diferencia en el régimen de prima media con prestación definida. En este régimen ya no nos va a afectar lo que nos cobran por administrar, porque es una sola bolsa y nos van a pagar nuestras pensiones sobre el ingreso base de cotización de los últimos 10 años. En el ejemplo, tengo una cotización de los últimos 10 años sobre 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivale a fecha de hoy a 4 millones de pesos. Esta persona cotizó 30 años. Si decimos que el monto de la pensión en este régimen oscila entre el 65 y el 80% mensual, después de 30 años, esta persona gana 72.5% mensual sobre el ingreso base de cotización de los últimos 10 años. Es decir, la pensión le quedó en 2.900.000. La diferencia es de más del doble a la hora de pensionarse. Esta era una de las tantas diferencias que tienen los dos fondos de pensiones que más adelante continuaremos en los otros videos aclarando. En conclusión, en el fondo de ahorro individual, nuestra plata va solo a una cuenta privada, es decir, solamente a nuestra cuenta individual. ¿Qué significa eso? Que de ahí mismo toma lo que nos cobra el fondo de pensiones por administrar. Y de eso que nos queda, después de que el fondo tome lo que va a administrar, hacen los cálculos. De acuerdo a la proyección de edad, de mi esposa o de mi pareja, de acuerdo a eso y a otras variables que después las daremos en otro video, van a calcular de cuánto puedo yo pensionarme con esa platica que me quedó y que coticé durante 30 años. Por eso el monto va a ser muy bajo de lo que acabamos de ver. En cambio, en el fondo público, o sea, Colpensiones, en donde entra todo el dinero en una bolsa, no entra a una cuenta individual, con esa bolsa estamos pagando la pensión de los que ya están pensionados. ¿Y sobre cuánto, qué porcentaje están pagando? Entonces hablamos entre el 65 y el 80% de acuerdo a las semanas cotizadas, ya dimos el ejemplo. Pero eso que cobran de administración del 3.5, que equivale al 22%, no nos va a afectar para nada, porque depende de lo que estemos cotizando en los últimos 10 años. Esa es la gran diferencia entre un fondo y otro fondo frente a ese ítem. Recuerda suscribirte, que en otros videos estaremos despejando dudas. Recuerda que aquí despejamos dudas del derecho laboral, riesgos laborales y seguridad social integral. Hasta una próxima oportunidad.